Nosotros considerábamos a las mujeres como trozos de carne, como no personas. Quien habla es Angelo Izzo. Junto a Gianni Guido y Andrea Ghira fue el autor del masacre del Circeo. Pero la estela de sangre de Izzo no se detuvo en el 1975. Apenas salió de la cárcel, le quitaría la vida a María Carmela Linciano y a su hija Valentina Majorano, de solo 14 años. Eran la esposa y la hija de un compañero de celda de Izzo, Giovanni Majorano, exponente de la Sacra Corona Unita, la mafia de Apulia. Ambos se conocieron en la prisión de Campobasso, pero esa es otra historia. El nombre del crimen les relata el masacre del Circeo, ocurrido entre el 29 y el 30 de septiembre de 1975. Las víctimas fueron Rosaria López, de 19 años, y Donatella Colasanti, de 17. De aquellas dos jóvenes, solo Donatella sobrevivió al infierno gracias a la lucidez y al valor que le permitieron aferrarse a la vida. Los monstruos protagonistas de este suceso pertenecían a la familia de la alta burguesía romana y estaban vinculados a los círculos de la extrema derecha. Eran criminales habituales dedicados a robo y asaltos, y a pesar de que sus familias eran ricas, además de cometer violaciones. Andrea Ghira era un hijo de un conocido empresario, Angelo Izzo era estudiante de medicina y hijo de un constructor, y Giovanni Guido era estudiante de arquitectura. Las víctimas, por el contrario, pertenecían a familias humildes. Rosaria López trabajaba como barista, mientras que Donatella Colasanti aún iba a la escuela. El encuentro entre las amigas y dos de sus victimarios ocurrió en septiembre a través de un amigo en común, ajeno a los hechos. Las jóvenes conocieron a Angelo Izzo y Giovanni Guido en un bar en el barrio Eur de Roma. Entre los cuatro hubo una simpatía inmediata. Los dos jóvenes parecían personas de bien, de modales gentiles. Izzo y Guido invitaron a las chicas a una fiesta en la casa de un amigo, Andrea Ghira. A la fiesta debía asistir también una tercera joven, quien decidió no ir al último momento. A las 18:20 del 29 de septiembre, Izzo y Guido llegaron con las chicas a Villa Morisca, situada en el promontorio del Circeo. Se les dijo que allí se encontrarían con Andrea Ghira, el dueño de la casa, y que luego irían a Lavigno, una localidad turística. Los cinco jóvenes pasaron unas horas hablando y escuchando música hasta que los hombres intentaron un acercamiento sexual. Ante el rechazo de las dos chicas, los tres mostraron su verdadera esencia. Uno de ellos sacó una pistola. Las jóvenes fueron violadas y golpeadas durante un día y una noche. Fueron atadas y drogadas. Rosaria López fue arrastrada al baño del piso superior. Allí fue golpeada nuevamente y ahogada en la bañera. Tras asesinar a Rosaria, fue el turno de Donatella. Los tres intentaron estrangularla con un cinturón mientras seguían golpeándola. En un momento de distracción, Donatella intentó alcanzar el teléfono para pedir ayuda, pero fue golpeada con una barra de hierro. La joven se hizo la muerta con la esperanza de salvarse. En efecto, la creyeron sin vida y junto al cadáver de Rosaria fue cargada en el maletero de un Fiat 127 blanco. Los tres asesinos emprendieron el viaje hacia Roma con la intención de deshacerse de los cuerpos. Durante el trayecto, los tres hombres escuchaban música, reían y hacían bromas sobre las víctimas. Al llegar a casa de Gianni Guido, decidieron ir a cenar en un restaurante. Estacionaron el auto en Viale Pola, en el barrio romano de Trieste. Segura
de que sus secuestradores, violadores y asesinos de la pobre Rosaria se habían alejado, Donatella comenzó a gritar y a pedir auxilio. A las 22:50, un vigilante nocturno pasó por Viale Pola y escuchó los gritos y los golpes provenientes del maletero. El hombre lanzó la alarma a través de su radiotransmitidor utilizando una frase en código. Cisne, cisne, hay un gato maullando dentro de un 127 en Viale Pola. En pocos minutos los carabinieri llegaron al lugar. Ese mensaje también lo escuchó un fotoreportero, Antonio Monteforte, quien estaba sintonizado a las frecuencias de las fuerzas del orden. Intuyendo que algo grave había sucedido, se dirigió rápidamente a Viale Pola, llegando justo a tiempo para fotografar el momento en que se abrió el maletero y capturar la imagen de las dos jóvenes. Pocas horas después, Angelo Izzo y Gianni Guido fueron arrestados, mientras que alguien advirtió a Ghira, quien huyó y terminó alistado en la Legión Extranjera Española bajo un nombre falso. Ghira murió en el 1994 en Melilla a causa de una sobredosis. No pasó ni un solo día en la cárcel. En el juicio de primera instancia en julio de 1976, Izzo, Guido y Ghira fueron condenados a cadena perpetua, este último en rebeldía debido a su fuga. En la apelación en octubre de 1980, la sentencia de Guido fue reducida a 30 años tras su arrepentimiento y una indemnización económica a la familia de Rosaria López. Para los otros dos acusados se confirmó la cadena perpetua. El 25 de enero de 1981, Gianni Guido escapó de la prisión de San Gimignano y huyó a Buenos Aires, donde fue arrestado en el 1983. Mientras esperaba la extradición, Guido logró escapar nuevamente. Se refugió en el Líbano, pero fue capturado en el 1994 en Panamá, donde se dedicaba al comercio de automóviles. Finalmente fue extraditado a Italia. Aprovechando de un permiso penitenciario, Izzo también escapó el 25 de agosto de 1993 y se refugió en Francia. En septiembre fue capturado en París y extraditado. Donatella Colasanti relató haber recibido llamadas amenazantes de Izzo en el 1997, por lo que solicitó que fuera puesto en aislamiento. A pesar de ello, en el 2004 los jueces le concedieron a Izzo la semilibertad. El 28 de abril del 2005, Angelo Izzo, con la ayuda de un cómplice, secuestró y asesinó a María Carmela Linciano, de 49 años, y a su hija Valentina, de 14. Por este crimen, Izzo fue condenado a cadena perpetua. Al enterarse del doble homicidio, Donatella Colasanti declaró que alguien debería pagar por haberle concedido la semilibertad a Izzo. El 25 de agosto del 2009, gracias a un indulto, Gianni Guido quedó en libertad. Donatella murió a los 47 años el 30 de diciembre del 2005 a causa de un cáncer de mama. Hasta su último día exigió justicia. Los autores de la masacre del Circeo gozaron de privilegios como la semilibertad, que les permitieron de huir, volver a matar, como en el caso de Angelo Izzo, o rehacerse su vida bajo una identidad falsa, posiblemente ayudados por terceros. Si ustedes también piensan que Donatella y Rosaria no recibieron justicia, escríbanlo en los comentarios. En nombre del crimen, los espera en el próximo caso.